Mis queridos aprendices, ¿cómo están? ¿Les ha ido? Buenas noches, profe. Bien. Bien, gracias a Dios. Usted. Listo, me alegra mucho. Vamos a iniciar entonces con nuestra conferencia web el día de hoy. Y este hace referencias al cierre del periodo contable. Entonces por acá vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver. Listo, ¿me confirman si por favor ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Listo. Me imagino que ya muy juiciosamente vieron el anuncio con las actividades que vamos a realizar durante este mes de estos primeros 15 días de junio, porque ya nos quedan solamente dos conferencias. Uno es sobre el ajuste y cierre contable y el otro se me olvidó el nombre, que se llama Herramientas TIC en el proceso contable. Entonces, la idea es que tenemos estas dos conferencias, como vamos a hacer nuestros talleres, a nuestras clases para aclarar dudas de esos talleres para que los podamos terminar de una manera óptima, que todos salgamos aprendiendo mucho de esta clase, que pues ya estamos a mes y medio de terminar este ciclo para que inicien ustedes la etapa productiva. Entonces, las actividades que debemos hacer para el 6 de noviembre, que es, si no estoy mal, de hoy en 8, ya les confirmo, aquí abrimos el calendario. El 6 de noviembre es exactamente de hoy en 8. Tenemos que hacer dos actividades. Una, que es una presentación interactiva de qué son de esos gastos y costos, que eso ya lo tenemos súper claro. Ya hemos hecho dos talleres donde la mayoría han sacado muy buenas notas, no les he subido al aplicativo. En el transcurso de la noche van a recibir las notificaciones de la subida de estas notas. Entonces, pues, este taller es sumamente sencillo y es para el 6 de noviembre. En el transcurso de la noche y el día de mañana va a quedar habilitado para que lo puedan subir. El siguiente es un programador de obligaciones laborales. Eso lo pueden hacer fácilmente en un Excel y me cuentan durante el año qué pagos laborales se deben hacer. Entonces les voy a ayudar con algunos. Mensualmente, ¿qué hay que hacer? Pues pagar la nómina. Entonces colocaremos el 31 de enero, pago de nómina, 28 de febrero, pago de nómina, y así sucesivamente con los 12 meses. Por eso es que les voy a hacer la tarea aquí rápidamente. En febrero se supone que debemos consignar cesantías. ¿En qué fecha? Ustedes mirarán la fecha y me colocarán ahí. Debemos pagar también en febrero los intereses a las cesantías. ¿En qué fecha? Ustedes mirarán. Me dirán que todos los meses debemos hacer una provisión de cesantías, prima de interés sobre cesantías y vacaciones, y es una provisión que se hace mensual, que cada 6 meses pagamos la prima. ¿En qué fecha? Me dirán ustedes si será en junio, o en julio, o en enero. Bueno, ese es el trabajo que hay que hacer. Si se darán cuenta, no es complicado ninguna de las dos actividades que debemos presentar para de hoy en 8, son más bien muy sencillas. Y dentro de 8 días vamos a aclarar dudas, inquietudes sobre el taller que se llama Hechos Económicos en una empresa, aplicando lo que ya hemos visto del tema de ingresos, gastos y costos y el tema de obligaciones laborales. ¿Qué me van a entregar? Lo mismo que me han venido entregando, los asientos contables, balance de prueba, balance general, estado de resultados y soportes. Pero pues igual lo que les digo, dentro de 8 días vamos a aclarar dudas. Si nos demoramos 2 clases en aclarar dudas, ustedes saben que conmigo no hay ningún inconveniente.
La intención es que ese trabajo me lo entregan el 13. El 13 es de hoy en 15. Entonces, esas son las 3 actividades que vamos a desarrollar en esta etapa, que es la etapa, ya se me olvidó el nombre de la etapa de fase de ejecución. Entonces, en esa fase de ejecución vamos a desarrollar esas 3 actividades antes de ir con nuestra última etapa, que es la etapa de ejecución. ¿Listo, mis queridos aprendices? No sé si tengamos dudas, inquietas. Paola, cuéntamelo todo, dímelo. Hola, profe, buenas noches. Profe, pues yo tengo una duda en lo de las claves de SIGO, porque pues no hemos trabajado como en el software contable, y pues, No te preocupes. pues ya vamos a terminar. No te preocupes, yo espero que esta semana ya nos estén entregando las claves. Igual vamos a tener clases para trabajar en ellas. Entonces, si ya dentro de 8 días tenemos las claves, yo les enseño cómo ingresamos, cómo lo manejamos, cómo podemos hacer asientos contables para que ustedes tengan ahí un conocimiento al respecto. ¿Listo? Entonces, yo espero que ya esta semana tengamos las claves. Igual si se demoran un poquito, no se preocupen, si nos toca hacer 2 clases en una semana para enseñarles a trabajar, lo hacemos. El tema es muy sencillo, ya que nosotros tengamos muy claro por qué débito, por qué crédito, por qué una cuenta de gasto, costo, ingreso, etcétera, el manejo del software se vuelve muy, muy intuitivo y sencillo. Profe, Estamos llegando ahí. o sea que el trabajo del taller lo entregaríamos el 13 de noviembre, hasta el 13, o Sí, creo señora. que eso fue lo que entendí. Sí, mira, el trabajo del taller es para el 13. Y va a haber un último taller, que ese taller sí lo presentamos en SIGO para que lo aprendamos a manejar todos. ¿Listo? Entonces, mira, aquí está 13, fecha máxima de entrega, taller sobre hechos económicos. Entonces, no sé si tengan dudas al respecto o estamos claros. Joa, cuéntame. Joa, te veo con la mano alzada. ¿Tienes preguntas? Bueno, parece que no. Entonces vamos a... David, cuéntame. David, lo escucho. Bueno, entonces no hay preguntas. Nos vamos entonces con nuestro tema, que se llama ajustes y cierres del periodo. Entonces, en este componente se desarrollan los ajustes contables. ¿Y qué son los ajustes contables? Son es mostrar nuestras cuentas de la forma más real posible, que se acerquen a la realidad. Esos son los ajustes contables. Para generar los estados financieros de propósito general de acuerdo con la normatividad legal vigente. Cabe resaltar que la información contable y financiera debe ser coherente con los hechos económicos realizados por la empresa en el cumplimiento de su objeto social. Y si ustedes se han dado cuenta, durante estos 2 talleres que hemos realizado nosotros, lo que hemos resaltado o lo que hemos plasmado son estos hechos económicos. Los hechos económicos que han venido sucediendo dentro de la empresa. La coherencia que tienen esos hechos económicos con la situación de nuestra empresa. Algunos, como muy pocos aprendices, afortunadamente, me han mostrado pérdidas en esos estados financieros. Ahí no estaríamos mostrando la situación real de la empresa. En este ejercicio sí, hasta el momento nos ha dado utilidad. Entonces, para que también los que hemos fallado tengamos claro eso, que estamos en utilidades. Por ende,
debe expresar la realidad económica atendiendo las normas internacionales de información financiera, NIF. Al finalizar el periodo contable, se realiza el cierre del ejercicio. ¿Y qué es el cierre del ejercicio? ¿Quién sabe qué es eso? ¿Quién me ayuda? Ay, Ay, está armado, hermano. Y yo hay mucha pana que se vaya hace rato que vamos a meter contigo. Profe, ¿sería el cierre como del año? Cuando te va a agarrar como 2050 se da. Dime, Sandra. ¿Sería como el cierre que se hace en el año de todas las transacciones y todo de la empresa? Más o menos. Está cerca. ¿Quién más me ayuda? ¿Nadie más? Bueno, pues básicamente el cierre del ejercicio es coger nuestras cuentas de resultados, o sea, las cuentas 4, 5, 6 y 7, recordando que la cuenta 4 es de ingresos, la 5 es de gastos, la 6 de costos de venta y la 7 costos de producción. Al 31 de diciembre nosotros debemos dejar en cero estas cuentas. ¿Por qué debemos dejarlas en cero? Porque a partir del 1 de enero del año inmediatamente siguiente, esas cuentas empiezan a mostrar lo que sucede dentro de ese año. Eso quiere decir que esas cuentas deben terminar en cero. ¿Y cómo terminan en cero? ¿Quién me cuenta cómo puede terminar una cuenta de débito en cero? Una cuenta de gastos, ¿qué habría que hacer? ¿Quién me ayuda? ¿Qué les dice ahí como la lógica por lo que hemos trabajado y lo que hemos hecho? Que los saldos créditos y los débitos dan lo mismo. ¿Cómo así, José Miguel? Vamos bien, pero redondee mejor la idea. ¿Pero por qué se va, José Miguel? ¿Alguien más? Pues básicamente es coger las cuentas que son de naturaleza de débito, como los gastos y los costos, y colocar el mismo valor de cada una de esas cuentas al crédito, para que nos dé cero. Eso es el cierre contable. Lo hacemos única y exclusivamente en las cuentas de resultados, porque las cuentas de balance, que es el activo, el pasivo y el patrimonio, nosotros normalmente no las dejamos en cero, no las cerramos el 31 de diciembre, sino en ella nos sigue mostrando qué ha venido pasando con mis propiedades, con las cosas que tenemos, con lo que debemos y con lo que es de los socios. Entonces, a estas cuentas de balance no se les hace un cierre contable como sí sucede con las cuentas del estado de resultados. Entonces, al finalizar el periodo contable, se realiza el cierre del ejercicio, teniendo en cuenta los ajustes contables, que son los que les acabo de explicar, cuyo objetivo es corregir aquellas partidas que no quedaron contabilizadas correctamente o, en su defecto, se deben saldar. Entonces, a eso se llama saldar las cuentas, dejarlas en cero, las de ingresos, gastos y costos, con el fin de mostrar la situación económica del ente económico. Eso es. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la introducción, que es para generar los estados financieros de propósito general, es indispensable realizar el cierre contable, cuyo objetivo es reflejar el saldo correcto de las cuentas. En dado caso, si se presentan diferencias, se deben realizar los respectivos ejemplos de ajuste. Nota aclaratoria. Las tablas que se toman como referencia en los ejemplos de cada uno de los temas desarrollados, elaboradas mediante el programa de Excel, son derivadas de los mismos, por lo tanto no se enumeran
y la elaboración es propia del autor presente del componente. Eso es lo que vamos a ver ahora aquí más adelantico. ¿Listo? Entonces, dice ajustes contables. Para realizar el cierre contable se requiere haber ejecutado los procedimientos del ciclo contable, los cuales hacen referencia al proceso de reconocimiento y medición de los hechos económicos. Estos deben presentarse de forma ordenada, de acuerdo con el periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir que de acuerdo con el periodo de tiempo? Pues que siempre debemos registrar primero lo que pasó en enero, y en ese orden lo que pasó el 1 de enero tiene que ir primero registrado a lo que pasó el 31 de enero. Eso hace referencia a presentar de una forma ordenada de acuerdo al periodo de tiempo, teniendo en cuenta las normas contables, financieras, tributarias y laborales. Y pues nosotros aquí ya hemos hablado de cuáles son las normas contables, las normas financieras, las normas tributarias y las normas laborales. En el periodo del ciclo contable se tienen en cuenta las siguientes actividades. Entonces, la primera actividad que vamos a tener en cuenta es la realización del hecho económico, que es reconocer qué sucede en el momento en que sucede a su valor. Segundo, generar los documentos contables. Ustedes ya han aprendido a hacer los documentos contables en los 2 talleres que hemos realizado. Tercero, reconocimiento y medición inicial del hecho económico de acuerdo con la operación comercial y el soporte contable generado. Y pues esto hace mucha referencia a lo que ustedes hicieron ahorita en el segundo taller. Registro en libro diario. Y el libro diario es reconocer las transacciones que se tienen día a día en la empresa. Y eso también ustedes ya lo están haciendo, cuando registran cada una de las transacciones. Y normalmente el software nos muestra el libro diario ya resumido. Siguiente, traslado de información al libro mayor y balance. Entonces, cuando yo muestro mis transacciones de una por una, al final de coger todas mis transacciones, yo habilito y saco mi libro mayor y balance. ¿Y cuál es ese libro mayor y balance? Es coger todos los movimientos que durante el mes pasa con las cuentas, ejemplo caja. Entonces, al libro mayor y balance yo cojo todos los movimientos que pasaron durante ese mes y a la cuenta de caja le sumo todos sus débitos y todos sus créditos. Y al final me va a dar un saldo. Entonces, ese es el libro mayor y balance, reconocer todos los movimientos que tuve en cada una de las cuentas. Elaboración del balance de comprobación, que ustedes ya lo han hecho también. Y escoger y ver que mis débitos, o más bien, que tengo un saldo inicial y que a ese saldo inicial yo debo reconocerle los débitos y los créditos que he tenido durante ese periodo o durante ese mes, y que al final me deberá dar un saldo, bien sea débito o crédito según corresponda. Esa es la elaboración del balance de comprobación. Luego, se realizan los ajustes con el fin de validar la información y que los saldos sean correctos. Esto también hace referencia a realizar partidas conciliatorias. Ejemplo, los bancos. Yo debo hacer partida conciliatoria en los bancos. Una cosa es el valor en contabilidad y otra cosa es el valor que me arroja el extracto bancario. Y sabemos que podemos tener diferencias por cuanto emitimos cheques y no han sido cobrados. O nos han pagado con cheques que todavía no han hecho canje, entre otras. Después de realizar estos pasos, terminamos haciendo un comprobante de cierre. Y el comprobante de cierre es ese donde
las cuentas de naturaleza débito del gasto, del costo, les hago su registro crédito y a la cuenta 4 de ingresos le hago su registro de débito. Ese es el comprobante de cierre, donde mis cuentas de resultados terminan en 0. Y finalmente, con toda esa información que hemos procesado, vamos a realizar los estados financieros de propósito general, como son el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas. ¿Y qué son las notas? ¿Alguien sabe qué son las notas a los estados financieros? Las notas contables. Sí. ¿Pero qué son esas notas contables, Joa? ¿Qué me muestran las notas contables? ¿Te acuerdas? Según lo que tengo entendido, las notas contables es como el aclarar si hay algún cambio de un año al otro, si no estoy mal, o algo así. O sea, como aclarar. Es que, Dale, vas bien, sigue, Ingrid. sí, digamos, en el parque tiene un activo que cambió. No es un ejemplo, ¿sí? Un señor tiene, el año pasado hizo tanto por venta de ganado y ahora este año tiene ese mismo valor, pero ya no es ganado, sino lo haces por ingresos de transporte. O sea, tiene que hacer la nota aclaratoria de por qué cambió de ¿eso cómo se llama? Eso se llama actividades, si no estoy mal. Bueno, tienes la idea, Ingrid. Las notas a los estados financieros nos hacen un resumen de las cosas más importantes que han pasado, como por ejemplo lo que Ingrid nos acabó de explicar. Entonces, en las notas de los estados financieros podemos decir que los ingresos del año 2021 fueron por venta de ganado. Y eso obedece a que se vendieron, qué sé yo, 10.000 cabezas de ganado. Pero entonces en el año 2022 la empresa tuvo una transformación y cambió su objeto social. Dejó de vender ganado y se dedicó al transporte. Entonces las notas a los estados financieros nos cuentan eso que pasó, esas cosas que son relevantes, que son importantes, pero no lo cuentan de una manera muy resumida. Y también existe otra cosa que se llama estados financieros comparativos. ¿Y qué es eso? Es tener nuestro balance, nuestro estado de resultados y nuestras notas a los estados financieros, pero comparando un año frente a otro. Entonces, ¿cuánto tenía en caja en el 2021 frente a cuánto tenía en caja en el 2022? ¿Y por qué se presentan variaciones significativas? Si son variaciones pequeñas, pues no es necesario aclarar, contar, porque esas diferencias pequeñas, pero si son importantes, si son importancia relativa, que hablamos hace mucho tiempo de eso, sí es necesario contar de una manera muy resumida por qué se presentan esas diferencias. Entonces, esto es lo que hace referencia al ajuste del ajuste y cierre del periodo contable. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un pequeño esquema donde mostramos el ciclo de la información, donde hablamos de la realización del hecho económico, que ya sabemos que es un hecho económico. De esta realización de los hechos económicos pasamos a la generación de documentos contables que son el soporte de estos hechos económicos y que estos documentos que soportan el hecho económico están
mostrando un reconocimiento y medición inicial de cómo se dio el hecho económico, se cuantifica. Y después de cuantificar, a través de ese reconocimiento y medición inicial, nosotros lo registramos en el libro diario. Y que del libro diario pasamos a mostrar o a trasladar la información al libro mayor y balances, que es donde mostramos absolutamente todos los movimientos que tuvimos durante el mes, que de esta información que se trasladó al libro mayor y balances, nosotros tenemos las herramientas para la elaboración de un balance de comprobación, donde ya sabemos que los débitos y créditos nos dan exactamente igual. Que después de tener nuestro balance de comprobación, nosotros pasamos a hacer asientos de ajuste cuando identificamos o encontramos que tenemos un error o que hay un hecho económico que no está reflejado fielmente como sucedió. Entonces hacemos los asientos, los ajustes, y que después de tener estos ajustes, procedemos a hacer un comprobante de cierre, que es básicamente dejar las cuentas de resultados en cero, y finalmente hacemos los estados financieros de propósito general. Hasta aquí, mis queridos aprendices, ¿tenemos dudas, quejas, inquietudes o sugerencias al respecto? Por ahora no, profe. Listo, perfecto. Entonces, los asientos de ajustes hacen referencia al reconocimiento y medición de hechos económicos que representan o que presentan errores, omisiones y ajustes al valor, con el fin de reflejar la realidad económica de la empresa. Y de esta manera, presentar los estados financieros de forma comprensible, útil, oportuna y confiable para la toma de decisiones. Y fíjense, mis queridos aprendices, que durante estos 7 meses, si no estoy mal, que llevamos, 6 meses que llevamos, siempre hemos hablado de que la información financiera debe ser comprensible, útil, oportuna, confiable para la toma de decisiones. Ese es el propósito final de mis estados financieros. Para eso sirven mis estados financieros, para que lleguemos ahí, a la toma de decisiones. Estos ajustes carecen de soporte contable específico. Por lo tanto, se registran a través de una nota de contabilidad con el fin de evidenciar el tipo de ajuste que se realizó, en qué periodo contable también se hizo. Y entonces, dentro del ciclo contable, hablamos que los ajustes que se realizan con mayor frecuencia, afectando el periodo actual y posteriores, son efectivo, que hace referencia a caja y bancos. Los deudores. Bueno, aclaremos por qué efectivo. Porque recuerden que estamos hablando de conciliaciones bancarias. Entonces, esa es una de las cuentas con la mayor cantidad de ajustes que se hacen en el año. Los deudores. ¿Por qué los deudores? Porque si los deudores no me pagan, debemos hacer un ajuste, una provisión a la cartera por deudas de difícil cobro. Inventarios. ¿Por qué hay que hacer ajuste a los inventarios? Porque podemos tener productos perecederos. Y al tener productos perecederos, eso quiere decir que se pueden dañar y ya no sirven para su consumo.
Entonces debemos hacer ajustes reconociendo esa pérdida de inventarios, depreciación acumulada a la propiedad, planta y equipo, y esto lo hacemos todos los meses. Gastos pagados por anticipado. El ajuste también lo tenemos que hacer todos los meses, porque debemos reconocer cuánto de eso ya hemos consumido. Ingresos recibidos por anticipado. ¿Y por qué se hace ajustes de esta cuenta? Porque yo recibo el dinero, pero en el momento en que yo entrego la factura y la mercancía, pues debo sacarlo de esos ingresos recibidos por anticipado y mandarlo a mi cuenta de ingresos. Esos ingresos recibidos por anticipado hacen parte del pasivo porque ese dinero no es mío. Cuando entrego la mercancía, debito esa cuenta del pasivo y acredito mi cuenta de ingresos. Ingresos por cobrar. Pues como tengo esa cuenta por cobrar de esos ingresos, pues cuando me los pagan, pues debo disminuir esa cuenta. Costos y gastos por pagar. Pues cuando los pago, tengo que disminuirlo. Entonces, mes a mes, tendré que ir haciendo esos ajustes. Y finalmente, también debemos realizar los ajustes a las provisiones para obligaciones laborales, como son vacaciones, cesantías, intereses sobre cesantías, primas. Básicamente son esos los ajustes que tenemos que hacer mes a mes. Deterioro. ¿Y a qué hace referencia el concepto del deterioro? Entonces es un término que se utiliza bajo estándares internacionales teniendo en cuenta las siguientes normas y grupos de información. Entonces, la primera norma que hace referencia son las normas internacionales de contabilidad, la número 36, que habla del deterioro del valor de los activos. Esta norma es aplicable para las NIF plenas, pertenecientes al grupo número 1. Y tenemos en la sección 27 para las NIF de pymes, para que también son aplicables a ese grupo pequeño de pymes. La norma internacional de contabilidad del deterioro del valor de los activos, esta norma relaciona los procedimientos aplicables a los activos con el fin de reflejar el valor real de los hechos económicos. El deterioro hace referencia a la pérdida que sufren los activos cuando el valor registrado en libros es mayor al importe recuperable, es decir, el valor al cual es pretendido vender o valorar dicho activo, menos los costos y el uso del bien. Eso en palabras más castizas o coloquiales quiere decir que normalmente cuando yo compro un activo, sobre todo lo que son maquinaria, vehículos, yo lo registro al valor de adquisición, al costo histórico, como ustedes se habrán dado cuenta en el taller número 2. Pero por el uso de los mismos, estos pueden valer menos de lo que tengo en el libro, aún incluyendo la depreciación acumulada. Y me explico. Nosotros compramos una camioneta Tucson i35 y ese carro vale 80 millones de pesos. ¿Listo? Esos 80 millones de pesos, yo le hago la depreciación acumulada y sabemos que la depreciación de esa camioneta es a 5 años, o sea que son 12 meses, y por cada mes yo voy a hacer una depreciación de 1.333.333. Eso quiere decir que mi camioneta cada año se me deprecia 16 millones de pesos. Pero resulta que esa camioneta, por un descuido
o un infortunio del conductor, la estrellaron. Y si salimos a vender ese vehículo, no nos dan más de 30 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en contabilidad tenía el carro registrado por 80 millones de pesos, menos 16 millones que fue la depreciación acumulada, me da 64 millones, lo que tengo en libros. Pero si yo salgo a vender la camioneta, me dan solo 30. Eso quiere decir que hay 38 millones de pesos que se están perdiendo. Entonces, es ahí donde yo reconozco que mi activo ha disminuido su valor, porque tenemos un deterioro. Y a través de una Profesor, Señor. ¿Y ese registro negativo dónde se aplica? Muy bien, Anderson. Muy buena su pregunta. Entonces, yo debo reconocer que ese vehículo contablemente ya no puede estar registrado en los 68 millones. Debo reconocer una pérdida de 38. Entonces, en los gastos, yo voy a ir a buscar la cuenta, lo puedo llevar como una depreciación o una pérdida del valor del activo y reconozco esos 38 millones de pesos. Lo llevo al gasto, sabemos que eso es un débito y me voy a la cuenta donde tengo registrado ese vehículo y le hago un crédito a esa cuenta de 38 millones de pesos para que finalmente en libros se me vean los 30 millones. Eso es reconocer un deterioro de mis activos. ¿Sí queda claro? Bueno, asumo que el silencio es porque sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo y el alcance de la presente norma? Entonces, aquí tenemos los siguientes. Consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurar que sus activos estén contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. O sea, reconocer que ya nadie me va a dar 68 millones de pesos por ese vehículo, que solamente me van a dar 30. Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros excede el importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta, que fue lo que les acabé de explicar con todo ese ejercicio del golpe del vehículo. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como deterioro o deteriorado y la norma exige que la entidad reconozca una pérdida del deterioro del vehículo de ese activo. Y una pérdida es reconocer básicamente un gasto dentro de nuestro estado de resultados. En la norma también se especifica cuando la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la información a relevar. ¿Y cómo así que vamos a reconocer o revertir la pérdida del deterioro? Pues imagínense, mis queridos aprendices, que al 31 de diciembre ese carro valía solo 30 millones de pesos. Y la empresa no tenía dinero para mandarlo a arreglar. Entonces el carro se quedó ahí guardado fácilmente 6 meses y en mitad de año la situación financiera de la empresa mejoró sustancialmente y se decidió invertirle al carro 10 millones de pesos para que volviera a recuperar su valor de mercado. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que los vehículos después de la pandemia han subido sustancialmente. Entonces, ese vehículo lo arreglamos y lo sacamos a precio de venta, pero
ya ese vehículo no vale 68 millones de pesos. Ese vehículo vale más dinero. A precio de mercado está en 75 millones de pesos, o sea que tenemos 7 millones de pesos de utilidad. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Pues debemos hacer un ajuste a cuentas de periodos anteriores, que eso es una cuenta de gastos, de una cuenta corriente, que así como le podemos hacer débitos, se le pueden hacer créditos, y allí vamos a llevar al crédito los 38 millones de pesos, que era lo que en el año inmediatamente anterior habíamos llevado al gasto. Y cruzamos contra esa cuenta en el activo de propiedad, planta y equipo de vehículos, y nuestro vehículo ya quedó nuevamente a los 68 millones de pesos. Ahora, cuando yo salgo a vender el vehículo, pues como lo tengo registrado en libros por 68 y me dieron 75, pues yo registro una utilidad en venta de activos fijos de los 7 millones de pesos. Entonces, fíjense, mis queridos aprendices, que así como yo puedo demostrar un deterioro de un activo, también puedo mostrar que ese deterioro tiene una reversión y que adicionalmente puedo tener una utilidad, o sea que se puede recuperar el deterioro. No siempre pasa, pero pues eso puede suceder. Entonces estamos hablando que un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda el importe que se pueda recuperar del mismo a través de la utilización o su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado y la norma exige que la entidad reconozca la pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la norma también se especifica cuando la entidad revertirá la pérdida del valor de ese deterioro, así como la información para revelar. Entonces, el alcance de esta norma se aplica para la contabilización del deterioro del valor de todos los activos distintos de los inventarios, porque los inventarios no tienen deterioro. En los inventarios lo que encontramos es una pérdida de los mismos. Activos de contratos y activos que surgen de los costos para obtener o cumplir un contrato que se reconoce de acuerdo con las NIF 15, ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. ¿Y por qué estos contratos no sufren de deterioro? Porque sencillamente es un acuerdo entre dos partes y lo que se procede es a realizar con ese contrato de la venta de la mercancía. Activos por impuestos diferidos. Y esos activos por impuestos diferidos es lo que ya se le ha hecho llegar al fisco, llámese DIAN, llámese Hacienda Distrital. Este no va a tener deterioros. Activos que surjan por beneficios a los empleados. Entonces, si un empleado me está debiendo un dinero, pues al momento en que yo le digo al empleado, gracias, muy amable por el trabajo con nosotros, pero hasta hoy llegó su contrato, pues aquí no hay deterioro de absolutamente nada, porque por derecha yo le voy descontando al empleado el dinero que me debe. Activos financieros dentro del alcance de la NIF 9 de instrumentos financieros. Después, estos activos financieros son los que vimos hace más, y estos mismos no tienen deterioro. Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola dentro del alcance de la NIF 41, agricultura, que se mide según su valor razonable menos los costos de disposición. Entonces, estos activos biológicos hacen referencia a todos aquellos que tienen que ver con el cultivo. Y pues normalmente las semillas no sufren de deterioro. Contratos dentro del alcance de la NIF 17, contratos de seguros que son activos. Entonces, eso hace referencia a las pólizas de seguros, y las pólizas de seguros no tienen deterioro.
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición, clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta, y operaciones discontinuas o descontinuadas. Estos activos no corrientes pueden ser vehículos o pueden ser propiedad, o si todo lo que está dentro de propiedad, planta y equipo, que están ahí para la venta. Entonces, pues estos no sufren de deterioro porque si yo compro un apartamento o un lote para la venta, pues normalmente no sufre de ningún deterioro, todo lo contrario. Cabe resaltar que la empresa, al finalizar cada periodo contable, realizará la prueba de deterioro y verificará si hay indicios de este con el fin de realizar los ajustes a que haya lugar. Para ello, realizará la comparación del valor en libros con el importe recuperable. Este proceso se debe realizar por lo menos una vez al año. La NIC 36 considera indicios de deterioro los que se transcriben a continuación. Entonces aquí aparecen 5, que son: existen indicios observables de que el valor del activo ha disminuido durante el periodo significativamente, más que lo que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de uso normal. Por ejemplo, la maquinaria. Si la maquinaria la teníamos para que trabajara medio tiempo, pero por cuestiones de producción trabajó tiempo completo, pues ahí hay un deterioro. Durante el periodo ha tenido lugar o van a tener lugar en un futuro inmediato cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad referente al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que ésta opera, o bien en el marco al que está destinado el activo, como por ejemplo, si tenemos el dólar. Si nosotros exportamos, el dólar nos va a afectar fuertemente todo lo que tenemos allí en las cuentas registradas en dólares. Durante el periodo, la tasa de interés del mercado u otras tasas de mercado de rendimiento de inversiones han experimentado incrementos que probablemente afecten la tasa de descuento utilizadas para calcular el valor de uso de los activos, de forma que disminuya el importe recuperable de forma significativa. Entonces, nosotros podemos tener CDTs o inversiones, pero por políticas o por decisiones gubernamentales se ven afectadas nuestras inversiones, pues ahí nos está afectando. Esas son fuentes externas. Durante el importe de libros de los activos netos de la entidad es mayor que su capitalización bursátil. Entonces, las acciones de una empresa en la que teníamos invertido se fueron para abajo y finalmente no fue lo que esperábamos. ¿Listo? Mis queridos aprendices, ¿tenemos dudas, inquietudes, quejas? ¿Listo? ¿De dónde se encuentra esta información que no la puedo encontrar? La información la encontramos en contenido del curso. Vamos a proyectos. Arrancamos aquí en la fase 4, evaluación, actividades de proyectos, material de formación, periodo, ajustes y cierre del periodo. Listo, profe, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Entonces, mis queridos aprendices, no siendo más el motivo de la presente, los invito a trabajar muy juiciosos en esta semana para que por favor hagan entrega de la presentación interactiva de ingresos, gastos y costos. Eso lo pueden hacer en un PowerPoint o en un Canvas ahí en internet. Por favor, asegúrense de que cuando me lo envíen me permite ingresar. Y el programador anual de obligaciones laborales, que eso sí fácilmente me lo hacen en un Excel y no tiene mayor inconveniente. Entonces, mis queridos aprendices, no siendo más el motivo de la presente, les deseo a todos un excelente fin de semana, una excelente semana, que les quede un tiempito para trabajar, y si tienen dudas, pues ya saben que me pueden ir ahí escribiendo, que yo con muchísimo gusto les voy contestando,
y vamos aclarando todas esas dudas que van surgiendo. Que tengan todos una muy, muy buena noche. Gracias, profe, igual. Feliz noche. Buenas noches, profesor. Gracias, profe. Con gusto. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, que estés muy bien.